Bienvenidos a Diálogo Universitario. Este es el repaso de la lección de universitarios dirigido por la FADU, Federación Adventista de Universitarios, y auspiciado por el Departamento de Comunicaciones de la Asociación Adventista del Este. Y en esta hora te acompañan Salim Pérez, Luisana Pagán Y Kelvin González. Bueno, vamos a la lección 4, que la que Kelvin mencionó, que era la salvación. Y el versículo de memoria se encuentra en Juan 3:16, un versículo conocido por muchos. Muy conocido. Y dice así, busquemos en nuestras Biblias. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. amén. Amén, pues. Qué hermoso es saber que contamos con un Dios que lo dio todo por nosotros. Y es por eso que muchas veces algunos teólogos y algunas personas hacen alusión de la salvación como si fuera un regalo dado por Dios. ¿Y a cuánto no nos gusta recibir regalos? A mí me ¿verdad? encantan los A regalos. todos nos gustan. Si es de gratis, como dicen aquí. Yo de diría cachete. que si tú le preguntas a una Todavía. persona cuál es tu época favorita, la mayor parte de las personas te va a decir Navidades, Navidad. porque además de la alegría que conlleva, definitivamente tiene una parte fundamental el hecho de que recibimos muchos regalitos. Y hay una historia que menciona la lección en el día del 19 de julio, el día sábado, en donde hace alusión a un misionero cristiano que estaba viviendo en la India y se hizo amigo de un hindú. Entonces, cierto día, el hindú le dijo que iba a salir de viaje a Delhi, que es una ciudad bastante grande en India, que quedaba a cierta distancia. Pero antes de marcharse, le dijo a su amigo cristiano, a quien le había cogido cariño, que quería darle un presente, un regalo. Y era una caja que, aunque no era muy grande, era bien pesada. Entonces cuenta la lección de que el hindú le dice a su amigo cristiano, antes de partir, le dio la caja y le dice que le contó que hace muchos años tenía esa caja y que esa caja pesaba porque tenía un objeto de mucho valor para él. Le contó que él tenía un hijo que era buzo. Y para aquellos que no lo sepan, en India, en algunos cuerpos de agua, hay una industria que es la industria del cultivo de perlas. Y este hombre tenía un hijo que precisamente era buzo y él se dedicaba a buscar perlas para luego vendérselas a los joyeros y demás. Y su hijo, que era recolector de perlas, un día encontró la perla más grande, la perla más hermosa y más pesada que jamás él había visto, y la cogió. Mientras estaba subiendo, él perdió mucho oxígeno, y como estaba profundo, eso es algo rústico, en donde no usan tanques, sino eso era pulmón, como uno dice. Y el muchacho, que andaba con unas amistades, perdió la vida en el proceso. Sin embargo, sus amistades lograron recuperar esa perla. Y pues, ¿a quién se la dieron? A su padre, que era lo único que ese joven tenía. Y aquí se encuentra este hombre entregándole a su amigo lo más valioso que tenía, como muestra de gratitud por su amistad. Y a esto el hombre cristiano, sorprendido, le responde a su amigo que está a punto de partir, que mira, si tú quieres, yo te puedo comprar esta perla. Yo puedo pagarte, no sé, hasta $10,000 y puedo trabajar para ella. Pero el hindú insistía en que no quería que le pagara ni un centavo, porque quería regalársela. Y este hombre, pues, sabiendo que eso era algo de tanto valor, no solamente sentimental, sino valor monetario, que cualquier persona pudiera darle una millonada por esa perla preciosa, insistió en que mira, yo puedo trabajar por ti, quizás no tenga tanto dinero, pero el hindú insistió en que nunca iba a aceptar ni un centavo por la perla. ¿Y por qué? El hindú le explicó
que esa perla para él no había dinero que la podía comprar. No tenía precio. No tenía precio. Y ahí más o menos culmina la historia. Pero ¿cuál es el punto de esta historia? Porque ¿qué tiene que ver con la salvación? Bueno, es que yo creo que esto es una parábola, más que todo, en donde se presenta la analogía de que tal como este hombre quería regalarle a su amigo como una muestra de gratitud por su amistad, como una muestra de amor, y no estaba dispuesto a recibir ni un centavo porque eso no había, era tan y tan costoso que ni todo el dinero del mundo podía pagar lo que realmente valía para él. Así que se lo dio por gracia. De igual forma, a nosotros, el Señor nos dio la dádiva de la salvación. A nosotros se nos dio el regalo de la salvación. Que si nosotros le fuéramos a poner un precio o un costo, nada de lo que nosotros hiciéramos pudiera realmente representar o pudiera hacerle justicia a lo que costó ese regalo de la salvación. Y vamos a estar estudiando acerca de este tema. Vamos a estar estudiando a ver cómo, aunque sea un poquitito más, vamos a poder entender esto, porque dice el Espíritu de Profecía que después de todo vamos a estar estudiando por la eternidad el tema del plan de redención. Así que en estos minutitos vamos a intentar profundizar un poquito en lo que es la salvación. Así es. Fíjate, la salvación proviene de Dios. Ese es el tópico general en sí de la lección. Pero el énfasis es que Dios nos otorgó la salvación. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, Luisa. ¿En qué consiste la salvación? ¿Sabéis qué, Kelvin? La salvación, según la lección, dice que es el acto de ser librado de la influencia o de las consecuencias del pecado. También es el acto de salvar a alguien o algo de algún peligro. Y nos habla la historia de este joven llamado Job, que pues cometió el acto de robo en donde él trabajaba, robó miles de dólares. Y a Job lo pillaron o lo agarraron con las manos en la masa. ¿Y qué pasó? Toda la junta directiva de esa empresa se reunió, pero su jefe convenció a los miembros de la junta de que le concedieran otra segunda oportunidad. Entonces aquí vemos cómo Job experimenta lo que es la salvación. En el sentido más práctico, vemos cómo él fue liberado y fue salvado de las consecuencias que tenía que asumir. Así que Adán y Eva en el jardín del Edén, ellos cometieron un pecado. Ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y mal que ellos no podían hacer. Así que tenía que haber una consecuencia. Y aquí vemos, ¿verdad?, de manera resumida cómo Dios y Jesús tuvieron que, ¿verdad?, tener una reunión para ver qué consecuencia iba a tener el hombre. Pero vemos cómo Jesús vino a este mundo, vino a esta tierra para cubrir la deuda o la consecuencia que cometió el humano. Así que vemos que es ese acto de ser liberados de la muerte, gracias a Jesús. Ok, yo quería ver si nos daba el tiempo para poder discutir la parábola del fariseo y el publicano. Ay, sí. Pero te iba a hacer una pregunta, Salim. ¿De quién es la iniciativa de la salvación? Porque estamos hablando de que el hombre está en un lío y hay que resolverlo. Sí. ¿Quién tomó la iniciativa para que el hombre pudiera ser salvo? Bueno, eso indudablemente la iniciativa viene de Dios. Porque el detalle aquí es que vamos a tratar de ponerle un poquito de lógica a esto. Si vamos a suponer que yo me estoy hundiendo, Okay. y tú estás en un barco, y mientras yo me estoy hundiendo, yo soy el que estoy perdiéndome, yo soy el que estoy hundiéndome. Tú me puedes dar una mano y me puedes salvar. La iniciativa, ¿de quién tiene que venir? ¿De quién depende? Del que está... El que se está perdiendo, por instintos, va a querer salvarse. en todo momento salvarse. Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero no puede. Pero no puede. Y de igual forma, nosotros cada vez que caemos, cada vez que metemos la pata, queremos sacarla, como dicen por allí. Sin embargo,
la salvación no depende del que se está hundiendo, depende de la otra persona que está en la capacidad de salvar. Entonces, teniendo eso en mente, volvemos a lo de la parábola de el fariseo y del publicano, cómo ambos querían ser salvos, entre comillas ambos. Porque aunque los dos mostraron una intención, vemos como realmente la actitud de uno era más propicia para conseguir la salvación de parte de Dios. Exacto. Vimos cómo había uno que estaba admitiendo que se estaba hundiendo. Para ponerlo cónsono con la analogía que acabamos de dar. Había uno que admitió, y dice la parábola, la vemos en Jeremías 19:9. En Lucas. En Lucas, perdón, sí. 18. Lucas 18:9. Del 9 al 14, no nos va a dar tiempo para leerlo todo, pero lo pueden buscar ustedes en sus casas. Pero vemos cómo uno decía, Señor, gracias porque yo no soy como aquellos, y criticando mientras oraba. Sin embargo, había otro que le pedía perdón a Dios reconociendo que era un pecador. Y aquí me parece que es bien interesante porque la salvación, además de que depende de Dios, aunque finalmente depende de Dios, inicialmente tiene que haber unas condiciones en donde nosotros propiciemos la salvación. Y esa condición es nuestra actitud, nuestra humillación. Aunque finalmente depende de Dios, pero ¿tú crees que Dios no te quiere salvar? Hay una respuesta, es como lo que dijiste del barquito. Si yo te tiendo la mano y tú no la coges, pues... Definitivamente. Sin embargo, ahora nosotros vemos cómo en la naturaleza de Dios, Él es de una naturaleza salvadora y amorosa, un amor supremo que nosotros no podemos imaginar. Él en todo momento quiere salvar a la humanidad, pero necesita que se cumplan las condiciones de salvación. Y entonces ahí vemos como, a pesar de que está la iniciativa de parte de Dios, se toma siempre, nosotros finalmente somos los que decidimos si queremos tomar la mano o no. Exactamente. Entonces finalmente nosotros somos los que tomamos la decisión si queremos montarnos en el barco o si finalmente nos queremos hundir. Fíjate, y es un asunto, perdóname que te interrumpa, es un asunto curioso y hasta cierto punto como que confuso. Porque hay seres humanos que piensan que no hay que hacer nada después que tú aceptas al Señor Jesús. Y eso es curioso porque hay gente que se sienta sin hacer nada. Pero hay otros que piensan que, como decía la parte del fariseo, que por sus obras, ayuna 3 veces a la semana, hace todo como tiene que hacerlo, posiblemente puede ser salvo. Y es un hilo muy tedioso porque dice la parte del versículo 13, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. La actitud era una actitud arrepentida, era una actitud como que le dolía lo que había hecho. ¿Era un sinvergüenza? Sí, pero me duele. O sea, Dios, perdóname, ayúdame, déjame alcanzar la gracia. Y vemos cómo allí está el elemento de la actitud, que lo mencionaste y lo mencionamos ahorita. Es una actitud en donde tú escuchas a una persona así, en donde está reconociendo que está perdido, y eso es una persona que abraza la verdad de la salvación. Eso es una persona que tiene en mente el valor del regalo de la salvación. Y no está pensando en hacer obras, o Señor, yo hice esto, ¿verdad? Con arrogancia, sino es que yo acepto, y la actitud debe ser de humillación, debe ser de una actitud de humildad. Señor, gracias, ¿verdad? Por ese don que tú me diste de la salvación. No tan solo hice esto, sino yo acepto el regalo que tú me diste, pero con humildad y humillación. Y aquí yo quiero que no pasemos de día sin antes invitarle a que ustedes lean la parte del lunes. Interesante. De cómo aquí hay un relato del libro de la historia de la redención. Aquí la sierva de Dios plasma de una forma preciosa cómo la iniciativa divina se fue desarrollando en el cielo y de cómo surgió un problema, el problema del pecado en el universo.
y de cómo poquito a poquito, en una forma cronológica, y no vamos a entrar en eso por cuestiones de tiempo, pero le invitamos a que ustedes estudien su lección y que ustedes vean por su cuenta, se lo imaginen, denle rienda suelta a su creatividad. ¿Cómo se fue desarrollando todo? ¿Cómo se fue desarrollando todo el plan de redención desde el problema hasta la solución? Y aquí específica me encanta la parte cuando hace alusión a que el hijo se reunió con el padre y cómo cuando salió de la reunión con el padre le presentaron el plan de salvación a los ángeles que estaban preocupados, y cómo el hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador, salió con un semblante de gozo, un semblante de satisfacción, sabiendo que habían encontrado la solución para el problema del pecado en el mundo. Y al final hace alusión a cómo los ángeles se maravillaron. Y voy a leer rapidito. Entonces el cielo se llenó de gozo inefable, y la hueste angélica entonó un himno de alabanza y adoración. Pulsaron sus arpas y entonaron una nota como nunca antes, por la gran misericordia y la condescendencia de Dios al entregar a su muy amado para que muriera por una raza de rebeldes. ¡Qué espectacular eso! Así que los ángeles conocían y conocieron lo que iba a pasar. Él le dijo: ustedes no lo pueden hacer, ustedes no son, ¿verdad?, capaces para ir a cumplir la deuda. Así que Jesús, el único que lo podía hacer, el único que lo podía hacer, estuvo dispuesto a ir hasta lo sumo por nosotros. Eso es así. Luisiana, te iba a hacer una pregunta. Ajá. Dice, la libertad del pecado y el precioso don de Cristo, la vida eterna. Así que el precioso don de nuestro Señor es la vida eterna. Eso puede ser otro tema que no vamos a tocar ahora. Estamos en la salvación. Ahora la pregunta es, ¿hay algún obstáculo que reduce tu oportunidad, quizás no la tuya, pero en general, que reduce la oportunidad de entrar al reino de Dios? Y si así, ¿qué crees que te hace falta para obtener sus grandes promesas? Bueno, de manera general, ya sabemos que Dios nos dio la salvación. Si hay algún tipo de obstáculo en la vida, podemos decir que Satanás es el principal obstáculo. Él quiere hacerte caer. Él sabe que la salvación es tuya. Él sabe que ya la pelea está gana. Pero Él te va a poner todo lo que quizás los placeres de esta vida, el jangueo, la bebida, el fumar. Eso pueden ser obstáculos para un joven, quizás tú le estás pasando. Y tienes que recordar que esos son los obstáculos que tú debes, con la gracia y ayuda del Señor, vencer. Eso es así. Porque ya todo ha sido hecho. Todo lo que estamos haciendo en este momento solo es predicar la palabra de Dios y esperar de su segunda venida. Así que, como jóvenes, otro obstáculo que nos puede presentar es el afán del dinero, de alcanzar grandes logros, grandes éxitos. Y a veces, pues, no perdemos el tiempo, sino que no utilizamos bien el tiempo, no podemos quizás leer la Biblia, no dedicamos tanto tiempo a la oración, cosas que nos ayudan a tener una relación con Dios, y son obstáculos que debemos sobrepasar, pero con la ayuda de Jesús sobre todo. Eso es así. Argumentando a eso, quería decir que cada obstáculo que nosotros tenemos en la vida, puede decirse tentaciones, puede ser lo que sea. Dice nuestra hermana Lena de White que no hay una cosa que nosotros no podamos vencer en el nombre de Jesús, porque ya se dio todo para que nosotros podamos vencer lo que sea en esta vida. Amén. Así que no tenemos excusa, dice ella, para caer en una tentación, porque dice, esto me gustó, esto lo voy a decir porque me gustó. Para nosotros caer en una tentación, dice que tenemos que negar la fe en Jesús para entonces cometer algún pecado. Y eso es fuerte. Negar la fe para poder hacer un pecado, eso es fuerte. Te iba a hacer una pregunta, Sara. El lío de la salvación dicen que es un meollo, pero hay algunos procesos que tienen que ocurrir para que el ser humano pueda lograr la santificación. ¿Quieres comentarnos acerca de eso? Claro que sí. Bueno, la santificación pudiéramos bien decir que es
es el fin de la salvación. O sea, nosotros somos salvos y al ser salvos nosotros logramos conseguir la santificación. Una cosa que pues muchas veces concebimos como imposible, teniendo en cuenta en nuestra naturaleza pecaminosa. Y más aún cuando nosotros vemos en la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y Dios, siendo un Dios justo, tiene que cumplir su palabra. O sea, el hombre cayó, la raza humana pecó, y tiene que haber derramamiento de sangre. Y ante esto, ¿qué esperanza nosotros tenemos como jóvenes? ¿Qué esperanza tiene la humanidad? Bueno, ahí entonces donde entra Cristo Jesús. Entonces donde entra el Cordero inmolado a tomar nuestro lugar. Y como bien dijiste, a eso para que lleguemos allí hay un proceso que podemos dividirlo en 3 pasos. Okay. El primero es el del arrepentimiento. Y en la semana pasada se estuvo discutiendo el papel del Espíritu Santo, que está directamente ligado con este primer paso, el paso del arrepentimiento. Vemos cómo Jesús nos consuela con su promesa de salvación a través de la persona del Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado y que nos lleva a la justicia de Dios, nos lleva a poder poner nuestro pecado sobre la espalda de Jesús. Y aquel que murió en la cruz del Calvario, entonces posa sobre sí los pecados de todo aquel que cree en Él. Y ese arrepentimiento, tan pronto nosotros vamos a la cruz, y esa es la clave, tan pronto nosotros vamos al Calvario, nosotros vemos a Cristo crucificado, vemos al justo, aquel que merece ser exaltado siendo humillado, aquel que merece estar en la gloria siendo escupido, siendo molido por mí. Entonces es cuando viene esa humillación. Entonces es cuando viene ese sentido de arrepentimiento. Sí, no saber qué hacer con tanta Entonces gracia. es cuando viene ese sentido de remordimiento. Pero más que remordimiento, porque una cosa es remordimiento, otra cosa es arrepentimiento. Okay. Sí, nosotros sentimos remordimiento muchas veces, pero el arrepentimiento va más allá. El arrepentimiento lo que hace es que me da dolor por lo que hice. Muchas veces el remordimiento lo que hace es que nos da sufrimiento por las consecuencias que pueden tener nuestras acciones, pero no realmente porque estamos arrepentidos. Pero sí, dentro del proceso nosotros vamos a experimentar por el Espíritu Santo, como un don del Espíritu Santo, un arrepentimiento genuino. Es decir que, perdóname, que el arrepentimiento es como un cambio de dirección. Antes hacía algo y de repente conozco este mensaje, conozco esto y cambié, ya no lo hago más. La lección menciona que es cuando te alejas del pecado, no lo vuelves a hacer. Nos da tanto dolor que sencillamente echamos eso a un lado. Y yo me pregunto, y esto debe ser una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer, y le extendemos la pregunta a cada uno de los que están compartiendo con nosotros en esta lección. ¿Has sentido arrepentimiento genuino? ¿Consideras que el Espíritu Santo te está llevando al arrepentimiento? Ojalá así sea. Este es el propósito de esta lección, que nos ayuda a entender cuál es el proceso para lograr encontrar la salvación. Así que a modo de repaso tenemos el número 1, que es el paso del arrepentimiento. Pero luego que nosotros llegamos a esa etapa del arrepentimiento, ¿qué procede? ¿Qué es lo próximo? Una vez el Espíritu Santo ha puesto en mí un espíritu de arrepentimiento, en donde yo veo a Jesús en la cruz, y al verlo allí colgado, estoy consciente de quien merece estar ahí soy yo, sin embargo Él tomó mi lugar. Y en mí nace un dolor tan profundo que decido, por amor a aquel que dio su vida por mí, poder vivir como Él y seguir sus mandatos. Automáticamente allí viene el segundo paso,
que es la etapa de la justificación. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues el creyente justificado, aquella persona que ya pasa entonces al proceso de la justificación, experimenta el perdón y es purificado de sus pecados. Vemos cómo en Zacarías, el capítulo 3 de Zacarías, a mí me gustaría que tomáramos unos momentos, aunque sea breves, para repasar esta visión de Zacarías, que está espectacular, está maravillosa. En resumidas cuentas, quizás no nos dé tiempo a leerla completa, pero el capítulo es un capítulo pequeño. ¿Qué capítulo es? El capítulo 3, Zacarías 3. Lo pueden ver en pantalla los que nos están viendo. El subtítulo es Visión del cambio de ropas de Josué. Allí el profeta Zacarías recibe una visión de parte del Espíritu Santo y se encuentra con que está Josué, el siervo de Dios, con vestiduras viles, vestiduras sucias. Y allí está Josué con sus vestiduras sucias que representan ¿qué cosa? El pecado. El pecado. Representa el pecado con el cual nosotros como humanos estamos copados. Y vemos cómo poquito a poquito, no vamos a leerlo en detalle, pero le invitamos a que ustedes sí lo hagan, en el capítulo 3 de Zacarías. Vemos cómo entra nuestro Señor Jesucristo. Y Él está en pie frente al Señor, frente a Dios. Y en ese momento Satanás aparece. Y Satanás señala a Josué y le exige a Dios que lo juzgue porque él ha ensuciado sus ropas. Y vemos como en lo próximo en esa visión es que en ese momento viene Jesús, nuestro Salvador, reprende al enemigo, le quita las vestiduras sucias a Josué y las reemplaza por unas vestiduras de justicia, por unas vestiduras blancas. Gloria a Dios. Y allí unas vestiduras limpias. Y allí se acaba la visión. ¿Y por qué esto es tan poderoso para mí? Porque yo soy Josué. Porque ustedes son Josué. Porque tú y yo somos Josué. Nosotros somos esos que por lo más que hemos tratado, probablemente llevamos muchos años bautizados, probablemente fuimos nacidos en el Evangelio, pero aún así hemos estado luchando toda nuestra vida con pecados que ensucian nuestra ropa. Y tratamos, pero por lo más que intentemos, no logramos deshacernos de estas vestiduras viles. Y mientras Satanás muchas veces se mete en nuestra cabeza, tú no puedes, Kelvin, Luisana, tú eres sucia, Salim, ¿cómo tú te atreves? Tú eres un pecador. Y ahí viene Jesús, calla a Satanás, calla esa voz que muchas veces suena en nuestra cabeza y reemplaza nuestras vestiduras de pecado y pone sobre nosotros unas vestiduras de salvación y de justificación. Así que después del arrepentimiento viene la justificación. Y luego de eso, por último, como último paso, nosotros encontramos que finalmente llegamos a la etapa de la santificación. Y es cuando nos centramos en Dios. Es cuando ya no tenemos nada que ver con nuestra naturaleza carnal y cuando solamente sale a relucir nuestra naturaleza espiritual, en donde estamos tan empapados de la presencia de Dios que caer no es una opción, que no hacer la voluntad de nuestro Padre sencillamente ni siquiera nos pasa por la cabeza, en donde queremos hacer lo que plazca a nuestro Dios. Ahí es cuando llegamos a esta etapa de santificación y ahí es donde Dios quiere encontrarnos a nosotros. Ahí es donde Dios desea buscar a su pueblo. Y la pregunta es, ¿cuánto nos falta? A mí me falta mucho por lo menos. Pero yo confío que hoy yo estoy más cerca de la santificación. Y yo confío que esta lección nos va a ayudar a nosotros, incluyéndote a ti, amigo y amiga que nos escuchas, a poder aceptar el regalo de la salvación, a poder aceptar el llamado, poder arrepentirnos, luego
poder aceptar esa justificación de Cristo y por último, poder aceptar la santificación que el cielo nos ofrece. Eso es así, Sarín. Amén. Luisana, rapidito, con una oración. ¿Por qué es importante que nos preocupemos por la salvación de los demás? Bueno, yo entiendo que Dios murió por toda la raza humana. Así que para Dios yo represento algo importante, al igual que tú, Kelvin. Él no tiene preferencia por ninguno, así que nosotros tenemos que apreciar a todos por igual. Eso es lo primero. Lo segundo es que Dios nos manda a que nos amemos unos a otros. Así que es un mandamiento y es una manera de decir también, preocúpate por tu prójimo y déjale saber que yo vengo pronto y yo morí por él, por las otras personas que nos rodean. Entiendo que esa es la razón principal. Salim, ¿puedes leernos el primer párrafo del viernes de la conclusión, por favor? Sí, vemos en el día del viernes como dice así: en lo que respecta a la salvación, no hay nada que resolver. No se crean ustedes que esto es un problema todavía vigente. Esto ya fue resuelto. La recompensa ha sido armada. La salvación no es algo que puedes ganar. Es gratuita y doy gloria a Dios por eso. Es como una actualización urgente para tu navegador de internet. Es gratis, solo se aprieta un botón para recibirla. Efesios 6:17 nos dice que debemos tomar el casco de la salvación. No se supone que tan solo contemplemos este regalo que cuenta con una hermosa envoltura, nada más y nada menos que la sangre de Cristo Jesús. Debemos rasgar la envoltura, que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar acerca de la historia de la muerte de Cristo. Nos pregunta y sabemos toda la Biblia, pero tenemos esa envoltura allí, no queremos tocarla, no queremos abrirla. Aquí la lección nos está invitando a que rompamos esa envoltura, que nos aferremos a este regalo y que nunca lo dejemos. Esta semana hemos aprendido acerca del arrepentimiento, hemos aprendido acerca de la justificación y finalmente hemos aprendido acerca del regalo de la santificación. La pregunta es, ¿lo vamos a aceptar? ¿Vamos a dejar ese regalo allí mirándolo a lo más bonito? Allí no hace nada. Vamos a ponernos las vestidas. Vamos a dejar que Cristo ponga esas vestidas sobre nuestros cuerpos y pueda limpiar nuestros corazones. Yo doy gracias a Dios porque a través de esta lección podemos recordar que no hay nada que podamos hacer para la salvación. Ya Cristo lo hizo todo sencillamente. Y lo dice el texto de memoria. ¿Cómo es que dice el texto de memoria? Porque de tal manera amó Dios tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Así que lo único que dice es que nosotros tenemos que creer. Ya Él hizo todo. Él dio a su Hijo murió. Y lo que resta es que nosotros aceptemos el regalo de su muerte. Aceptarlo. Así que te invitamos, amigo, a que aceptes el regalo de la salvación. Acompáñanos, por favor, a tener una oración. Sana, ¿puedes orar? Sí, oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por el regalo de la salvación. Gracias porque diste a tu Hijo único para morir. Gracias porque tú nos amas de una manera especial. Quédate con todos los jóvenes que nos están escuchando. Tú conoces su corazón, sus problemas, Señor. Hazles recordar que tú estás a su lado y que estás pronto a venir. Señor, que no se rindan. Que ellos puedan recordar que su ángel y el Espíritu Santo están acompañándolos, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti. Perdona nuestras faltas. Todo esto te lo pido, agradecida y muy bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este fue el repaso de la lección de universitarios. Hasta la próxima. Hasta luego.